Hoy la iglesia celebra el día de Pentecostés, el día en el cual se cumplió la promesa de la presencia del Espíritu Santo en ella. Y yo te haría una pregunta: ¿cómo se manifiesta esa presencia en tu vida? Lean conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y los versos 41 en adelante. El libro de los Hechos, versos 41 al 47. Y la palabra del Señor dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Yo creo que nosotros pudiéramos decir que la era de la iglesia se marca por 3 eventos, 3 venidas sobrenaturales. La primera es la encarnación de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. La última venida es ese regreso, una que todavía esperamos, el glorioso día cuando ese mismo Jesús regrese por su iglesia, pero ahora no como un niño, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en medio de esas 2 venidas está la venida del Espíritu Santo. Y esta para mí es tan importante como las otras 2. Jesús les había dicho a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y si la llegada de Jesús, la primera, había establecido el reino de los cielos aquí en la tierra, y la segunda, su regreso, culmina ese reino, yo creo que la llegada del Espíritu Santo es lo que define el ministerio de la iglesia y lo que lo apodera o la apodera a ella para lograr hacerlo. Porque nosotros somos testigos que hacemos discípulos a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros somos testigos que hacemos discípulos a través de ese Espíritu Santo que fue derramado aquel día. Pero a veces nuestra tendencia es ver este evento solo en lo espectacular que sucedió. Hubo un estruendo en el cielo como de un viento recio. Se posaron sobre las cabezas de los que estaban allí lo que parecía ser llamas de fuego. Hablaron en idiomas que no eran los de ellos, y ciertamente eso es sobrenatural. Pero eso fue momentáneo y fue único. Igual que la encarnación en Jesús y su glorioso regreso por la iglesia, esos eventos también son únicos. Este evento, esta venida del Espíritu Santo, también fue único y fue una vez. Lo espectacular y lo sobrenatural que vemos ahora es el impacto del mensaje predicado, para lo cual la iglesia recibió ese poder. Y también la transformación que se lleva a cabo en la vida de los que estuvieron allí aquel día. Y ese impacto al predicar y esa transformación, esas son las cosas que se siguen viendo y que siguen sucediendo en el día de hoy, igual que lo que sucedieron en este pasaje que leímos. Y por eso yo quiero titular este sermón en el día de hoy: El Espíritu Santo,
un diferenciador en la vida del creyente. El Espíritu Santo es un diferenciador, un transformador en la vida del creyente. Los versos que leímos aquí desde el 41 en adelante son la explicación que Lucas da acerca de lo que sucedió ese día cuando descendió la promesa del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban reunidos. Y Lucas describe estos eventos fenomenales, ¿verdad? Un sonido como el estruendo de un viento recio, llamas de fuego que se depositaron sobre las cabezas de los que estaban allí. Ellos hablaron en idiomas que no eran idiomas de los de ellos, idiomas desconocidos para ellos. Y obviamente esto causa en los que están a su alrededor, afuera, y los que están escuchando y oyendo esto causa que se queden atónitos y maravillados, dice Lucas. Aunque ellos no entienden la razón por la cual están sucediendo estas cosas. Y en el relato anterior a esto vemos que algunos dicen, ¿y qué quiere decir esto? Mientras que otros se burlan y dicen, ellos lo que están es borrachos. Y aquel mismo hombre que hizo 50 días atrás había negado a Cristo 3 veces. Ese mismo hombre se puso de pie y transformado por el poder del Espíritu Santo predicó un sermón que sacudió esa gente que estaba al frente de ellos. Potentemente él describió como eso que ellos estaban viendo había sido lo profetizado por el profeta Joel. Él les dijo, este Jesús, Dios los resucitó de los muertos y nosotros somos testigos de todo eso. Y Pedro terminó su sermón con una expresión que sacudió a esa audiencia. Él les dijo, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El efecto de ese sermón fue inmediato y fue espectacular. Lucas dice que se compungieron de corazón y preguntaron, ¿y qué debemos hacer? Y Pedro también pronuncia una frase que es vigente y poderosa hasta el día de hoy. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en los versos que leímos notamos que más de 3,000 personas son bautizadas y añadidas a la iglesia ese día. Mis queridos, no perdamos nunca de vista que lo que fue verdaderamente espectacular ese día fue que 3,000 personas confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Sí, hubo señales, sí hubo algo espectacular en lo que se vio y en lo que se oyó. Pero lo más espectacular de todo es que un grupo de hombres y mujeres que no hacía mucho tiempo habían estado encerrados por miedo, ahora habían sido transformados y habían profetizado con poder de tal manera que el ambiente y la ciudad de Jerusalén fue cambiado para la salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un diferenciador en la vida del creyente. Ahora tú me dices, pero pastor, eso fue en aquel entonces. ¿Y ahora? Ahora no estamos en Jerusalén, ya la iglesia tiene más de 2,000 o casi 2,000 años de existencia. ¿Cómo se ve esto en el día de hoy? Y yo quiero asegurarte, mi querido hermano que me escuchas, que el Espíritu Santo sigue siendo el gran diferenciador en la vida de cada creyente. Que cuando una persona es salva y cuando esa persona recibe y viene a morar en el poder del Espíritu Santo, su vida es transformada y las diferencias entre lo que era antes y lo que es ahora son diferencias marcadas y distintivas en su vida. Hay un contraste inconfundible. O quizás yo debería decir, debe haber un contraste inconfundible. Entonces las preguntas para nosotros en el día de hoy ¿cuáles son esos contrastes? ¿Cómo se ven en la vida del creyente? Y al final nos haremos una pregunta clave. ¿Se están viendo esos contrastes en mi vida?
Pero primero vamos a ver cuáles son estos contrastes que causa este gran diferenciador en la vida del creyente. El primero, yo le diría a ustedes que es un contraste entre la perseverancia y la falta de atención espiritual. La perseverancia que estas personas mostraron y lo que nosotros vemos en el día de hoy como una falta de atención espiritual, como si tuviéramos deficiencia de atención espiritual. Los versos 42, 46, y ya vimos la semana pasada en el 1:14, que Lucas usa una palabra una y otra vez y es la palabra perseverar. Pero nosotros hoy día vivimos en la era de las microondas. Todo tiene que ser de inmediato, todo tiene que ser sin mucho esfuerzo. Cuando David, mi hijo y yo vamos a comprar en el supermercado, vamos a comprar comida, nos gusta seleccionar algunos artículos que pueden ser cocinados rápidamente para esos eventos cuando en casa se dice, hoy no cocino. Pero nosotros leemos cuidadosamente las instrucciones de esos artículos y si tienen más de 3 pasos, no los compramos. Las instrucciones tienen que ser algo así como abre, calienta y come. Si tienen más que eso, no los compramos. No queremos pasar mucho esfuerzo, no queremos pasar mucho tiempo en preparar esto. Pero mis queridos, la vida cristiana no se puede vivir, no se logra con un microondas espiritual. Hay que perseverar en la doctrina, en el aprendizaje, hay que perseverar en las oraciones, hay que perseverar en las cosas que hacemos como iglesia. Y nosotros vimos la vez pasada que esta palabra perseverar quiere decir estar firmemente sentado en algo, estar puesto de pie con firmeza, perseverar en medio de algo, tener paciencia en soportar algo. Y yo no creo que es una coincidencia que esta palabra aparece 2 veces en estos versos que leímos y una vez más ya anteriormente. Yo creo que Lucas nos está diciendo algo importante de parte de Dios a nosotros y es esto. Tenemos que perseverar. Pero hoy tenemos estudios para estudiar la Biblia. Yo no estoy necesariamente en contra de ellos, pero muchos de estos se usan en lugar de estudiar profundamente la palabra de Dios. Leemos una página en un devocional. Esta tiene una ilustración, una idea. Oramos al final y ya. Queremos que se nos diga lo que la Biblia dice en vez de nosotros leerla, estudiarla, investigar por nosotros mismos. Queremos que Dios resuelva instantáneamente todos nuestros problemas, no entendiendo que a veces en la espera, en la búsqueda, en el aparente silencio de Dios es donde está la bendición y donde está la lección que Dios quiere que nosotros aprendamos. Algunos creen que nuestros servicios y nuestras actividades son opcionales. Si quiero, voy. Si no quiero, no voy. Si tengo algo más que hacer, no voy. Mis queridos, la vida del creyente es marcada porque persevera en la búsqueda de las verdades de la Biblia y persevera en su relación con Dios. No hay microondas espirituales. Yo sé que esta pandemia ha interrumpido nuestras actividades, nuestros programas aquí en la iglesia, en este edificio que ahora consideramos tan cómodo, mientras que antes quizás nos quejábamos. Yo sé que esto no es fácil, que tiene sus incomodidades tratar de hacer un servicio al frente de una pantalla o de un teléfono. Pero mis queridos, algunos de ustedes no venían al estudio bíblico antes de esto. Y ahora que lo estamos tratando de hacer a través de un programa, una pantalla, mucho menos vienen. Y yo me hago una pregunta, ¿vendrán después de la pandemia? Estos primeros creyentes se distinguían porque perseveraban en la doctrina y en las oraciones. Y el mismo Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos, el gran diferenciador que fue derramado sobre ellos, fue derramado sobre nosotros también. Entonces, ¿estamos perseverando o queremos un microondas espiritual? El segundo contraste que yo veo en este pasaje es un poquito más sutil y quizás le pasamos por alto si no lo leemos con cuidado y está
en el verso 43, y lean el verso 43 conmigo otra vez, y dice así: y sobrevino temor a toda persona. Voy a leer otra vez. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lucas dice, y sobrevino temor a toda persona. Esta palabra temor en su uso en la Biblia se puede traducir como terror, miedo, reverencia, respeto, asombro. Pero ¿saben algo? El concepto del temor a Dios o el temor de Dios no es uno del cual se predica muy a menudo. Cuando pensamos en Dios, nos concentramos en su amor, en su misericordia, en ese inmensurable acto de gracia por el ser humano manifestado en la salvación obrada por Cristo en la cruz. Pero Dios también es fuego consumidor. Y entonces frente a su Dios, el creyente teme. No es necesariamente el miedo de estar frente a algo desconocido, sino la reverencia, el temor al entender la magnificencia de un Dios divino en contraste con nuestra frágil humanidad. En frente de su Dios, el creyente teme. Pero el no creyente no teme a Dios, simplemente porque no le conoce o decide ignorar las consecuencias de su falta de respeto y de su irreverencia y del miedo que pueda tenerle a él. Por tanto, mis queridos que me están escuchando, la iglesia tiene que ser clara en manifestar, en mostrar un claro contraste entre el que teme a Dios y el que no le teme. El que teme a Dios y el que es irreverente frente a su Dios. Un contraste entre el temor a Dios y la irreverencia. Varias veces en este libro de los Hechos vamos a ver esta misma expresión y siempre se usa describiendo a los creyentes, no necesariamente a los incrédulos. Entonces, mis queridos, si no hay un contraste, entonces no hemos entendido lo que Dios verdaderamente es. Y somos tan irreverentes como cualquier incrédulo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos da testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos salvos. Y esto debería causar en nosotros que entendiéramos de qué es que hemos sido librados. Porque el mensaje del Evangelio son buenas nuevas. Porque hay malas noticias en contra de aquel que no lo recibe. Entonces, mis queridos, el no temer a Dios es desconocer quién es. El no temer a Dios es desconocer quién es. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿refleja tu vida que tú temes a Dios? ¿Reflejan tus opiniones, tus actitudes, tus decisiones? ¿Reflejan que tú le temes a Dios? El último contraste que yo quiero hacer relucir aquí es uno que Lucas repite y por tanto yo creo que las cosas que se repiten deben ser importantes para nosotros y creo que estas cosas identifican estos primeros creyentes. Y los versos 44 al 47 nos dan los detalles. Y vamos a leerlos de nuevo, versos 44 al 47 dicen así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y yo quisiera en el día de hoy hacer relucir este último contraste, contrastándolo con algo que nosotros vemos en el día de hoy. Yo creo que hay un contraste entre la unidad con unanimidad que vemos aquí y la división con polarización que vemos en nuestro mundo en el día de hoy.
Lucas había mencionado ya que estos 120 que estaban reunidos estaban permaneciendo, esperando esta promesa, y lo hacían perseverando unánimes. Estaban juntos y unánimes. Y esos detalles lo vimos, pero quisiera repetirlo porque están aquí otra vez, empezando en el versículo 44. Primero estaban todos juntos. Todos los que debían estar, estaban. Segundo, tenían en común todas las cosas. Y miren, esto no es un socialismo barato o un estilo político de comunismo. Esto es una preocupación que había en cada uno de ellos de ayudar al otro a costo personal. Y nosotros vemos esto de nuevo en el capítulo 4, versos 34 y 35, cuando Lucas escribe: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Pero noten otra vez algo importante conmigo. Esto no es un gobierno quitándole a los ricos para darle a los pobres. Estos son actos voluntarios de personas que se preocupaban los unos por los otros. Y Lucas dice que ellos perseveraban unánimes en el versículo 46. Perseveraban unánimes. Ahí está esa expresión otra vez. O sea, de un mismo sentir. Y estaban siempre en el templo, en las actividades del templo. Estaban en sus casas compartiendo pan y lo hacían con una sencillez, una sinceridad de corazón. Y ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y esa expresión, favor con todo el pueblo, puede interpretarse que el pueblo los veía a ellos en una manera favorecida o ellos veían al pueblo en una manera favorable. Ahora, contrasten eso con lo que vemos en nuestro mundo de hoy. Nuestro mundo está completamente dividido y polarizado. Dividido en lo que cree que es verdad. Dividido no solamente porque están divididos, sino que cada vez nos alejamos más los unos de los otros. Estamos polarizados y parece que no hay manera de reconciliar eso. Y mis queridos, la iglesia de Jesucristo no puede ser así. No podemos dejar que los métodos y las maneras de los no creyentes sean usadas en la iglesia. Y yo quiero tomar un momento en el día de hoy para hacer un paréntesis aquí y dejarles un mensaje de mi parte, pero un mensaje que yo creo que ilustra precisamente lo que yo estoy diciendo. Porque en el día de hoy, yo soy George Floyd. En el día de hoy, tú y yo somos George Floyd. ¿Por qué? Yo soy George Floyd porque me identifico con el dolor de una familia que ha perdido un ser querido. A Dios le duele lo mismo. Yo soy George Floyd hoy porque repudio la violencia y la injusticia en contra de cualquier ser humano, y Dios también la repudia. Yo soy George Floyd hoy porque declaro enfáticamente lo que Dios ya declaró, que solamente Él es el autor de la vida y solamente Él la puede quitar. Y por eso le dice al ser humano: no matarás. Y yo soy George Floyd porque me identifico con todos los que han sufrido en silencio, sin poder respirar, por su raza, por su color o por su fe. Yo no puedo respirar tampoco. Basta ya de las injusticias. Pero mis queridos, esto ilustra perfectamente bien lo que estoy diciendo. El contraste entre la unidad con unanimidad y la división con polarización. Porque ya el mundo cristiano ha salido acusando y hablando en contra de este evento
Pero ya vemos en las noticias y aún en medio de nuestro mundo, como ya se habla más de los motines y de los sinvergüenzas que andan haciendo cosas en la calle que no deben hacer, y se nos está olvidando la injusticia del acto. Y ya vemos en las noticias cómo nos hemos separado por partido político quizás, o por si somos conservadores o liberales, y se está hablando más de otras cosas y no de la gran injusticia que se ha hecho. Basta ya, tú y yo somos George Floyd. Y no podemos permitir que los métodos de división y polarización sean los métodos que se usan dentro del contexto de la iglesia. Tiene que haber un marcado contraste entre nuestra unidad y nuestra unanimidad de voz en contra de lo que vemos en nuestro mundo secular, una división y una polarización. Entonces, ¿cuáles son estos contrastes que se deben ver en nuestra vida si está la presencia del Espíritu Santo? Primero, miren un contraste en que perseveramos en nuestra fe en vez de tener falta de atención espiritual. No hay microondas espirituales, persevera. Un contraste en que le tememos a Dios en vez de ser irreverentes como los que no le temen. ¿Se ve en tu vida el temor a Dios? Y un contraste entre los que están juntos en unanimidad con otros creyentes, en vez de estar divididos y polarizados, como vemos en nuestro mundo. Mis queridos, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para darle poder, para proclamar y modelar a Jesucristo, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. ¿Se está viendo esa transformación, ese contraste en tu vida? Termino con una historia de perseverancia. Un jovencito en su segundo año de high school fue al gimnasio una tarde a hacer las pruebas para ver si podía entrar en el equipo de básquetbol. El muchacho era flaco y no era muy coordinado en sus movimientos, y algunos de los otros muchachos se rieron de él ese día. Al llegar la tarde, el coach se le acercó y le dijo: no vengas mañana. Tú no tienes talento y no hay manera que tú puedas entrar en este equipo. Pero ese jovencito no se dio por vencido. Todo ese otoño y todo el verano practicó incansablemente su deporte. Y al seguir otoño, en el próximo otoño, regresó de nuevo a tratar de entrar en ese equipo. Ahora tenía 4 pulgadas más de estatura y tenía un cuerpo un poquito diferente. Y cuando empezó a jugar, los muchachos y el coach se quedaron maravillados del talento que este joven demostraba. Él había perseverado en su práctica las palabras de ese coach, corriendo por su mente siempre: tú no tienes ningún talento, no puedes entrar en este equipo. Pero él perseveró. Y este joven era Michael Jordan. Y el resto es historia. ¿Vamos a perseverar? ¿O vamos a dejar que la crítica y las circunstancias y las condiciones en las cuales vivimos sean un obstáculo para nosotros y nos detengan? ¿Se va a manifestar, se está manifestando la presencia del Espíritu Santo en tu vida hoy? El Espíritu Santo es el gran diferenciador en la vida del creyente. ¿Se nota esto en tu vida? Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Señor, confróntanos en este día con esta palabra. ¿Estamos manifestando la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas o no hay ningún contraste? Ayúdanos, eterno Dios, a ser una iglesia que es marcada por sus contrastes entre el mundo que nos rodea y el poder del Espíritu Santo
y la presencia del Espíritu Santo en su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.